mi hermana. Ah, vale. A ver, el tema es que tenemos mucha gente debajo. Hay una epidemia, entonces, bueno, hacemos lo que podemos. Sí, no te preocupes. Sí. No, acércate el micro porque sí que te oigo como muy lejos. Yo creo que igual... Así mejor. Sí te oigo mucho mejor. Igual es... Igual retocando aquí la configuración, igual que está un poco... No, así te oigo perfecto. Vale. Bueno, faltanos Manuel también, que tenía una reunión de no sé qué, me dijo que tenía muchas ganas de conocer a Raquel y entonces no pudo venir, pero bueno, sí que le pedí preguntines, si quería hacer alguna preguntina para trasladártela. Vale, me decía Mónica que si lo ibais a grabar, que ella igual lo veía. Sí. No. De hecho, sí, estamos grabando ahora. Muy bien. Creo. Sí, Mira, a ver. A ver que sí, que estamos grabando. Bueno, pues para presentarnos un poquillín, nosotros somos la escuelina del Centro Asturiano de Tarragona. Somos un grupín de paisanos y paisanes que, bueno, nos juntamos un poco para conectar un poco con nuestro regaño, ¿no? Con nuestra cultura y, bueno, desde la diáspora pues intentamos acercarnos un poquillín, no perder eso, nuestras raíces, nuestra identidad y, bueno, dar un poquitín la oportunidad también a la gente que se crió aquí o lejos de casa, pues de conectar un poco también con la tierrina, ¿no? Claro. Todo esto a través de, pues, realmente todo tipo de temas, pero últimamente también, pues, acercándonos un poquillo a la gente que estáis un poquitín, pues, en boga, ¿no? Y, bueno, pues intentamos contactar con, pues eso, gente interesante que nos explique cosines y aprender. La razón de ser de todo esto y aprender, ¿no? Marchar de aquí con unos takeaways y tomar apuntes. Mi intención, que no sé si os lo conté, mi intención es que a final de curso hacer como un cartafollas de todo lo que fuimos haciendo durante todo el año y resumido así poco como yo pueda, con el tiempo que tengo. Pero bueno, hacer como un resumen de las cosines que fuimos aprendiendo, la gente con la que charlamos y de esa forma pues que nos quede todos un recuerdín y bueno, yo creo que eso puede ser bastante prestoso. Sí. Vamos a hacerlo un poquillín en amistad, porque a mí como me sale de forma natural, normalmente en esta clase intentamos hablar en asturiano, porque al final llegué como aprovechar un poco la coyuntura para aprender la lengua propia, ¿no? Pero bueno, esto aquí, quiero decir, libertad absoluta para hablar como queráis. Si queréis hablar en catalán también, por supuestísimo que podéis hablar en catalán. Claro. Tenemos una gallega con nosotros, una manchega, y decir que aquí hay multiculturalidad. Genial. Y bueno, soy un poquitín de lo que somos. Yo soy un poco el que lleva la voz cantante. Decirte que, bueno, en este caso estamos charlando contigo que vienes del mundo de las letras. Yo soy más de ciencias, soy más pero bueno, intento aprender un poco de todo lo que está a mi alcance. Y bueno, sin más, prestaríamos que te presentaras un poquitín. Genial. Bueno, muchas gracias por convidarme a falar hoy, porque la verdad, falóme Mónica del grupo y la verdad que en cuanto me lo dijo dije pa'lante, o sea, yo encantada. Además, mi última novela salió hace 2 semanas, o sea que está muy, muy reciente. Y nada, bueno, yo me llamo Raquel Presumido, nací en Ubieu, pero bueno, yo criéme en Rodiezmo de la Tercia, que es un pueblo, igual alguno lo conocéis, y está al lado de Villamarín. De campamento ahí. Fue mucha gente de campamento, ya me lo dijo más gente. Pues nada, eso, yo criéme allí en Rodiezmo y mi madre nació allí. Y bueno, yo siempre digo que soy asturleonesa porque es como la etiqueta que más me
me val, porque en León siéntome asturiana y en Asturias siéntome leonesa. Entonces, ahí está esta mezcla, ¿no? Entonces, bueno, yo suelo escribir sobre un poco esa frontera. O sea, todas las historias que suelo escribir las ubico ahí, de momento, nunca se sabe luego por dónde va a ir la cosa, pero tiendo a hacerlo porque al final fue pues un poco el escenario y la idiosincrasia del yugarín, sí, pues fue lo que a mí de pequeña me impresionó, ¿no? Ciertas cosas, pues la cultura, la forma de pensar, las tradiciones, la historia del Yugar, también una zona fronteriza donde diéronse diferentes batallas de la Guerra Civil. Bueno, cosines que aparecen tanto en Ratones en la despensa como en esta nueva novela, en Lutano. Y los dos libros están publicados con Pez de Plata, que es una editorial asturiana que lleva ya 15 años editando. Conocémosla. Conocéisla. Bueno, hemos vivido libros tuyos y ahora en Sant Jordi, hombre. Ah, claro. Que se movió rápido y nos mandó unos paquetazos de libros. Sí, qué bien. Pues bueno, Aitana Castaño, que también publica Neres y pues eso, yo estoy muy contenta de editar con ellos también porque, bueno, parece que da la sensación de que yo viví en Madrid, estudié en Madrid y daba la sensación, yo tenía esa sensación en la veintena de que les cosas artísticas, si no les faes en Madrid o en Barcelona, no existen, ¿no? Y no ya así. O sea, claro, si no lo intentamos nadie, pues no sale, marchamos todos, o no marchamos, pero desde aquí seguimos mandando manuscritos a editoriales de fuera. Yo creo que también, pues como una forma de resistir y de repoblar y de hacer cosines desde aquí. Entonces yo, bueno, estoy muy, muy contenta, muy orgullosa de que me haya editado Pez de Plata, creo que encaja perfectamente con su catálogo y eso, nada, estoy muy contenta. Porque los autores, digamos, locales, ¿tenéis dificultades para editar fuera de Asturias? Si tienes que recurrir a Madrid o a las grandes urbes, a los grandes editores, topáis muchas dificultades para publicar, ¿no? Sí, yo creo que lo primero, y es que, bueno, yo estudié cine, estudié grado en comunicación audiovisual y guión de cine, y claro, Habrás estudiado grado en el Aramo, ¿no? No, estudié en la Iría, en UBIU, pero no hice bachiller de artes, que era lo que tenía que haber hecho. No, pero eso, yo la universidad la estudié en Burgos, la carrera, pero luego me fui a Madrid a hacer el máster y allí, bueno, se veía ya que la tendencia era que si tú te querías dedicar a medios, a cine, pues que tenías que quedar allí, porque las productoras que al final contratan las televisiones y las productoras que fan las películas que luego van a verse están muy centralizados. O sea, incluso Cataluña no valdría. Hay muchas productoras muy potentes en Cataluña, pero al final todas las sedes de televisión y todo están en Madrid. Entonces sí que había un poco esta cosa. Yo cuando ya llevaba allí unos años y vi que era un poco insostenible seguir allí, pues porque el alquiler se volvía estratosférico y fue, bueno, tremendo, pues decidí estudiar el máster de profesorado y ahora soy profesora de lengua castellana y literatura en un instituto. Estoy hiper contenta con eso. Yo escribo por las tardes cuando tengo tiempo, salgo del instituto. Porque, bueno, esa presión de tener que quedarte en una ciudad grande para prosperar, a veces acabes planteándote quizás si merece la pena, ¿no? Si no igual mejor volver a casa y darte un poco por vencida y un poco triste, pero, o sea, ahora no lo veo así, pero en el momento sí que lo veo así. Y nada, eso, entonces mi escritura está un poco marcada por eso, por el volver a casa. De hecho, esta última novela, Lutano, trata un poco de eso, de cómo alguien vive como un fracaso, la protagonista, Rosina, vuelve a casa pensando que fue pues un poco un fracaso, volver sin ser alguien, ¿no? Eso que dice que nadie es nadie, ¿no? Este concepto de ser alguien en cine o en televisión o escribiendo.
Y entonces pasan una serie de cosas en ese valle, que es el valle de allí de la Tercia. Todo muy, o sea, hay cosas de mi vida, evidentemente, como todos los escritores escribimos sobre nuestra vida, pero una novela con algún rasgo fantástico, mezclado con la tradición oral de la zona, con leyendas y mitos de les hueles. Así que bueno. Y vosotros tenéis Ratones en la despensa, que es un poco lo mismo en el sentido de que Ratones en la despensa son varios cuentos sobre ese imaginario de la zona fronteriza entre Asturias y León. Algunas historias son más fantásticas, otras son más realistas, por lo general y insólito en general el libro, ¿no? Y luego lo que hago en Lutano y expandir un poco la historia del minero que aparece en Ratones en la despensa, el minero afogado con silicosis, que es Nemesio Castañón. De hecho, bueno, también revisando aquí un poco la chuleta, ¿no? Tenemos una batería de preguntas. No sé si me da la pena volver un poquitín para atrás y bueno. Sí, tú vete. Perdona, ¿cómo se llama el libro? ¿El último? Lutano. El último Lutano. Y que salieron muy seguidinos, o sea, el de Ratones en la despensa salió en abril del año pasado y yo ya tenía el manuscrito de Lutano y se lo dije a Natalia y a Jorge. Dije, bueno, para el año que viene, o sea, que haya como 2 años de por medio. Me dijo, no, tiramos ya y lo sacamos. Y bueno, nada, está muy reciente el otro, en realidad. Aquí tenemos una pregunta relacionada con, bueno, con el entorno de Rodiezmo, ¿no? El paisaje, la gente. ¿En qué manera afecta esto a tu forma de escribir? Pues yo cuando era pequeña, pues eso, como todos los veranos, los fines de semana, en Navidad, siempre íbamos para Rodiezmo. Y pues hay varias historias del libro de Ratones en la despensa que son historias, o sea, parten de historias que yo viví de pequeña o ciertas imágenes que a mí me obsesionaron, ¿no? Yo creo que todos los escritores, en mayor o menor medida, escribimos sobre temas, imágenes, cosas que nos obsesionan durante un tiempo, ¿no? Y lo que te pasa en la infancia suele perseguirte siempre, ¿no? Ciertas cosas que viste o cómo habla alguien o una persona que conociste, ¿no? Entonces yo cuando cada vez que me apetecía escribir un relato, siempre me iba a ese escenario, ¿no? Para empezar, ya en una zona fronteriza, entonces da la sensación de que no oyes ni de aquí ni de allí, ¿no? Esa condición de estar como en un pasillo, como en un pasillo de paso. Además, ahí al lado de mi pueblo está el Ezequiel, que lleva un mesón de carretera. ¿Conocéis? Donde siempre paren, claro, asturianos y leoneses paren allí, pero el valle en realidad no lo ven, o sea, hay un lugar de parar y continuar. Entonces, a mí esa sensación de estar en un lugar donde la gente piensa que hay algo de paso, eso, y un pasillo, pero permanecer tú en ese pasillo, y una sensación rara, ¿no? Y a mí eso pues siempre me condicionó, ¿no? La carretera, o sea, ya de forma literal, la carretera te cercaba, te decía por dónde no podías ir o por dónde sí. Y luego, pues bueno, les hueles siempre las historias que contaban. Este paisano Nemesio Castañón, que es el minero que aparece en el relato del rey, fue una persona real de mi pueblo y era un minero que estaba fatal del pulmón, y él estaba enganchado a una máquina de oxígeno con unos cables, pero estaba todo el día en la puerta fumando farias y bebiendo vino. Y era muy gracioso, siempre estaba poniendo rancheres y cantando y tal. Entonces igual ponía el cable por medio de la carretera y los guajes pasábamos con la bicicleta y afogábamos a Nemesio porque pasábamos por encima del cable, entonces le cortábamos la respiración. Y a mí eso, este paisano y tantos otros que aparecen en el libro que están inspirados en gente que conocí allí, vaya. Entonces, cuando murió Nemesio,
se descubrió que ya era un artista. Él tenía un montón de poesías escritas dedicadas a las montañas del valle, también tenía una maqueta fecha de todo el territorio, de todo el pueblo a escala. Lo que pasa que él como le gustaba y beber bastante y en Rodiezmo solo hay un bar, pues en la maqueta creó 3 bares nuevos. O sea, hay 3 bares que no existieron. Entonces él tenía esta maqueta. Yo simplemente lo que hice fue coger esta historia que ya me lo daba todo, ¿no? A veces me preguntan, ¿cómo se te ocurren esas historias? Simplemente observando, ¿no? Al personal. Y bueno, lo que hice simplemente fue darle una vuelta de tuerca, una vuelta un poco fantástica, que fue qué pasaría si Nemesio con esa maqueta controlase el pueblo. Y entonces fuera una especie de dios borracho y fumando faries y tosiendo que controla el pueblo desde arriba. Genial. Bueno, aquí tenía alguna preguntita un poco más Sí, dime. de tus orígenes y tal, pero bueno, yo creo que ya estamos metidos en farina y ya no Vale. vamos más atrás. Hay una cosa que nos llama mucho la atención, cuando vemos los torrelatos, por lo menos aquí en Ratones en la Despensa, faino sentir como si estuviéramos en casa abuela, al rollo de la cocina y sintiéndola contarnos alguna historia, ¿no? Con ese aura un poquitín de misterio, pues, con ese candil tenue, ¿no? Porque son historias, bueno, digamos macabres, ¿no? Un poquitín oscuras y realmente buscabas conscientemente hacer este ambiente, esta ambientación, generar este sentimiento en el lector. Sí, o sea, yo cuando yo era pequeña, yo era una guaja muy, muy miedosa, siempre lo fui. Y además yo no tenía ni primos ni hermanos, entonces yo estaba un poco, los que tenían primos y hermanos estaban un poco más protegidos, porque siempre, pero a mí siempre mis amigos y tal siempre me enrabietaban porque como tenía tanto miedo, pues jugando al escondite o lo que fuera, siempre había una cosa de contar alguna historia de miedo o hacer de rabiar, pues al que más miedo mostrara, ¿no? Entonces, yo siempre, las calles de mi pueblo siempre me dieron muchísimo miedo, hasta hace poco, hasta hace muy poco. No sé si ahora podría transitarles de forma libre por la noche, pero sí que siempre me iba a lo peor, en mi mente siempre pasaba lo peor, ¿no? Una casa abandonada, pues ya era territorio, o sea, escenario de todas las cosas horribles, fantasmas y de todo. Yo qué sé, el cementerio, que era un lugar que estaba muy cerca de Les Cases también. Hay ciertas cosas que, sobre todo relacionadas con estos relatos, que beben un poco de sí, de esa sensación de haber crecido en un lugar que daba mucho miedo. Y que por eso el libro está dedicado al pueblo y que lo llamo el lugar de mis sueños y de mis pesadillas, porque a veces a las zonas rurales se pintan como que son, como de forma muy dicotómica, como o son lugares horribles donde viven paletos terroríficos o tremendamente idílicos, ¿no? Claro, idílicos, donde la gente es buenísima, o sea, claro, son las dos cosas a la vez, hay de todo y cada pueblo tendrá una idiosincrasia diferente. En mi pueblo, bueno, como muchas aldeas pequeñas, voy a una aldea de 300 personas, pues tiene una historia reciente bastante negra relacionada con, o sea, nuestras abuelas contaban unas historias de la guerra bastante fastidiadas, que las meto en esta última novela. Y bueno, en general, pues, y en un lugar donde los animales por la noche, pues te vaya el lobo o bueno, o sea, yo creo que esa atmósfera, igual hay otra, se lo preguntas a una amiga mía y no le parecía un lugar terrorífico, pero a mí de pequeña sí me lo parecía. Y ahora aprendí a ver esa belleza en lo feo, también en lo terrorífico, y me pareció que, igual que se cuentan historias, parece que hay que escribir de grandes ciudades o de no sé, de qué pasa en Nueva York, en Madrid, y yo al final cuento lo que
lo que viví, ¿no? O sea, hay diferentes cuentos ahí. Incluyo el del espantapájaros, ¿no? Cuántas mujeres o que cuidaron del padre o de la madre y tuvieron cuidándoles hasta que llegaron a verse con 50 años y no tenían vida, no se casaron, no tuvieron nunca amigues ni nada. Y entonces yo le doy ese giro fantástico un poco de que ella se enamora del espantapájaros y acaba muy mal, ¿no? O también incluyo una partida de dominó entre un paisano que se acaba de matar el su mejor amigo también. Bueno, hay un cierto pesimismo, pero porque es lo que yo presencié de pequeña. Entonces sí, está indudablemente marcado por eso. De los dos relatos, ¿cuál es del que estás más orgullosa? Pues no lo sé, yo creo que a mí préstame mucho el del molín, el de que lleva un molín que mientras muele muy bien, pero un día hay una secada, ¿no? No vas al río y ya, y de repente para la rueda del molino. Y entonces lo que pasa es que la gente del pueblo empieza a vivir, ¿no? Empieza, como no tienen que trabajar y como la vida se paraliza. Y yo con ese relato pásamelo muy bien porque fue como jugar a imaginar qué pasaría si no tuviéramos que estar en esa rueda de hámster que estar... Y una alegoría, claramente, a la carrera de ratas, ¿no? Claro, a trabajar continuamente, estar pensando en eso nada más, a pasar la vida sin disfrutar lo que tenemos delante, ¿no? Entonces, préstame mucho porque sí que lo viví como un juego. Y luego también préstame mucho el del fantasma de les Braguerrotes, porque fue un ejercicio que hice así de imaginación, de pensar, como vengan los de Tecnocasa en unos años, cuando yo ya muerra a venderme la casa, me aparezco y los mato. Entonces, eso también, o sea, sobre todo los de humor a mí me prestan mucho. Sí que es verdad que en muchos de ellos no hay humor porque, bueno, me parecía que las historias no lo pedían, pero siempre me da la sensación de que incluyó cierta retranca o cierta ironía, porque la vida tiene muchas ironías y las casualidades danse. Entonces, bueno, hay un poco de todo. También el de la veleta del campanario, el de esos guajes que se tiran al pantano y quédense atrapados ahí debajo y viven una vida como subacuática, porque parte de una idea real, ¿no? Cuando hay un pantano muy cerca, el pantano de Castellón, sí, eso es. Y cuando éramos pequeños había unos tables ahí a la orilla y entonces agarrábamosles y bañábamos en el pantano, que yo ahora no lo hago ni yo, que está más lleno mierda, pero entonces nos prestaba. Y entonces yo me acuerdo que una vez, siempre había esta leyenda de que como el pueblo todavía estaba en bajo el agua, que si tú metías la pata en el centro del pantano, tocabas con el pie la veleta del campanario. Y a mí un día, por su gestión, me dio la sensación de que sí, de que le había tocado uno. Entonces, esa idea se me quedó ahí, como tantas otras que hay en el libro, ¿no? Y dije, pues estaría bien escribir algo, pues eso, para quitármelo de en medio. O sea, escribir es como una forma de dejar de rumiar un pensamiento, ¿no? Que te viene desde pequeña y que te aparece una y otra vez. Y entonces hice a esos amigos que bueno, que están ahí recordando el su pueblo y vuelven por la fiesta del patrón y algo pasa y se queden atrapados bajo el agua. Pues como también una metáfora de que al final se quedan enterrados los sueños de toda la gente que vive en los pueblos que después fueron anegados por el agua, como puede ser Riaño, como, bueno, que lo pelearon mucho hasta que les inundaron el pueblo. En mi pueblo también hubo un montón en los 90, 2000, rumores de que se iba a negar, estaban mis padres acojonados porque acaban de hacer la casa. Eso, yo crecí con esa amenaza de que mi pueblo podría ser un pantano, entonces fue una idea que me persiguió bastante tiempo. Bueno, cambiando un poquitín de tercio, queríamos abordar un poquitín el tema el bloque del feminismo, la igualdad, la memoria, y algo en lo que tú trabajas mucho, ¿no? Sí. Y queríamos preguntarte si habías investigado mucho sobre
Es que me cuesta, porque lo tengo en español, porque me lo Sí. Trabajaste mucho sobre, si investigaste mucho sobre las mujeres que históricamente tuvieron que esconderse tras de seudónimos o nombres allenos alrededor de la ciencia, el arte, la vida doméstica, ¿sientes que hemos avanzado lo suficiente en visibilización o seguimos siendo en muchos sectores sombras de los genios, las mujeres? Vale. Bueno, yo mi primer libro fue un ensayo feminista tratando este tema. Les mujeres que habían escrito a lo largo de la su vida, pero que al Buenas final tardes. jóvenes, Perdón. nada. No pudieron centrarse en la escritura, pues porque al final las labores de cuidado recaían sobre ellas, o mujeres de grandes escritores como Tolstoy, como Dostoyevsky o como Juan Ramón Jiménez. Y, a ver, desde yo creo que avanzamos, o sea, si no, yo no podría estar hablando de esto, ¿no? Pero sí que es verdad que todavía fae falta hacer mucho, ¿no? Yo creo que en cuanto a publicación, no. O sea, en cuanto a publicación, yo creo que estamos ahora viviendo un resurgir de que hay muchos escritores que estamos pudiendo publicar, que se nos toma en serio. Pero es verdad que todavía está muy... La literatura, concretamente, yo voy a hablar del mi campo, después es verdad que, bueno, en las empresas, o sea, a ver, machismo haylo y haylo en todos los ámbitos, ¿no? Pero concretamente con la literatura lo que pasa es que hay un montón de estudios fechos, incluso el INE lo tiene, que llevemos mucho más las mujeres que los hombres. Y es verdad que yo que falgo clubs de lectura desde hace 5 años y compañeros que lleven décadas haciendo clubs de lectura, la gente que viene y sobre todo mujeres mayores quizás también porque y el momento que tienes para leer más y para dedicarte a hacer las cosas que quieres en el momento de la jubilación, pero y las mujeres estamos a lo mejor más asociadas a reunirnos y a que no nos dé tanta cosa de ir a un lugar nuevo, no lo sé, algo pasa ahí. Al menos aquí en Asturias, todos los clubs de lectura de las bibliotecas son femeninos y es verdad que eso afecta directamente a la literatura porque al final estamos publicando y sobre todo, o sea, hay muchos hombres que creen que solo pueden leer a Pérez Reverte, a Javier Marías y a como que algo que escribo yo o que escriben algunas de mis compañeras no son cosas que a ellos les vaya a interesar, ¿no? Sin embargo, yo llevo leyendo a hombres toda la vida y a mí me interesa. O sea, me da la sensación de que la mirada femenina no interesa tanto a los hombres o les parece que hay algo como mucho más acotado cuando ya al revés, conocer las perspectivas de las mujeres, tanto de los hombres, son necesarias porque somos la mitad de la población. Entonces, bueno, sí que yo al ser profesora de lengua y literatura en los institutos, sí que intento fomentar la lectura, sí que intento fomentar un montón que los nenos se centren mucho más en la lectura que en ir al gimnasio, que están obsesionados. Y bueno, sí que hay una división, o sea, dentro de la literatura hay una división clara de géneros, como lectores y escritores. ¿Que es profesora de Bros? ¿O todavía Soy no? profesora de Bros, claro, y es que ahora son todos Bros, entonces no puedo elegir al principio de curso. A rollo de lo que estabas comentando, Sí. como docente, ¿tú notas un cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones? O respecto, por ejemplo, a nuestra época. Sí, hombre, ¿O cómo claro. vivimos a nivel de feminismo y de igualdad y de tolerancia, digamos, con otras ideologías o con otros géneros? Pues no sé decirte, hay cursos que estoy muy contenta y de repente estoy pensando que somos, bueno, que avanzamos muchísimo y otros cursos que toquenme casos con críos muy machistas porque tienen unos padres muy machistas, no solo machistas, racistas, homófobos, todo el pack completo. Y claro, esos años vuelves para casa destrozada porque te da la sensación de que el mundo
se va a la mierda. Entonces, hay un poco de todo. Yo no, con este tema tengo mis cosas porque siempre hay como generalizaciones, ¿no? Hay esta cosa de cada vez son más de ultraderecha, los guajes dicen, pero luego yo creo que simplemente es una postura que hacen como un poco por llevar la contraria. No creo que con el tiempo se va a afinar esto, no lo sé. No lo sé, tengo muchas dudas con eso. Yo creo que en cuanto a feminismo, al menos digo mi época hace 20 años, cuando yo tenía su edad, tenía 14 años, no se falaba de feminismo. De hecho, la palabra feminismo es que yo no la sentí nunca en la adolescencia. Entonces, para mí que ya se fale, aunque sea como reacción negativa, ya me parece que hay un avance. O sea, muchos de los guajes lo que pasa es que están asustados, porque piensen que, claro, a través de las redes les venden que le dices hola a una chavala y te van a meter en la cárcel. O sea, esas son las cosas que dicen a veces, ¿no? Pero porque se lo dicen auténticos descerebrados en una pantalla. Entonces, y es verdad que cuando yo era guaja no se falaba estas cosas porque no había un resurgir del feminismo, pero teníamos que aguantar las mismas cosas, porque los comentarios de esta y esto y esta y lo otro, por hacer lo que quieras, eso estaba. O sea, los comportamientos los sabías, solo que no sabíamos nombrarlos. Yo no nombraba que este era machista, yo simplemente decía, yo un guaje, y lo que fa, levantarme la falda del recreo y es normal, ¿no? Ahora por lo menos se señala o se critica, ¿no? Que te encuentres reacción, sí, claro. Los procesos revolucionarios son así, hay acción y reacción. O sea, pero ya tú crees que está bien explicado lo que es el concepto de feminismo entre la juventud. Sí, yo ¿O creo crees que falta una vueltina de tuerca? Yo creo que estamos explicando perfectamente lo que lleve, lo que pasa que, Nada, ¿no? o sea, lo que lleve la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y que evidentemente hay ciertos comportamientos, muchos que se dan en la adolescencia, que son nocivos para sus compañeras, para sus parejas sexuales, para sus madres, ¿no? ¿El qué? Y que están normalizados, digamos, ¿no? Y que está normalizado. Entonces, Entre ellos como entre ellos y ellas. Ellas lo normalizan también mucho, por eso hay que hacerles ver que no es normal que ellos registren el móvil los novios o que no les dejen ponerse esta ropa o cosas que yo me encuentro en les aules, vamos, o que se celen ellas también hasta el punto enfermizo de no dejarles tener amigas o amigos. Esas cosas no pueden darse, ¿no? Y yo creo que a través de la literatura, por ejemplo, yo les discutimos, o sea, mi asignatura ya es muy agradecida porque se pueden hacer discusiones sobre muchas cosas, discusiones en las que dejo que todo el mundo fale, nadie tiene por qué callarse, discutimos de forma ordenada, que ya es algo que también falta mucho porque ellos están acostumbrados a discutir en internet de forma muy acalorada, insultándose. Bueno, está bien que haya un foro para que puedan hablar tranquilamente y decir, bueno, pues a mí yo que tengo miedo a perder este derecho o este privilegio, ¿no? Y quiero saber cómo esto se podría dar. Cuando les faes ver que nadie está amenazándoles, sino todo lo contrario, queremos liberarlos de ciertos comportamientos que les faen daño, que siempre ser un macho y un hombre y siempre estar ahí y usar la fuerza y el honor y estas cosas, se tranquilicen porque ven que hay algo que no va contra ellos, que para que todos vivamos mejor. ¿Tenéis alguna preguntina sobre este tema? Bueno, yo, no sé, ¿se me oye bien? Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, perdónenme que llegue tarde. Bueno, hace un momento estabas hablando de los críos, la juventud a la que estás educando, a la que estás enseñando, ¿no?
Y a mí, no sé, tal vez es que como llegué tarde, igual esto ya salió, pero bueno, yo voy preguntado. A mí Sí. se me pasó por la cabeza preguntarte si estas situaciones que vives en los colegios con los niños, ahí todos estos, bueno, estas actitudes que tienen, de alguna manera, perdón, influyen en tus libros, se refleja algo de estas situaciones, eso por un lado. Y también se me pasa por la cabeza preguntarte cómo te sientes más cómoda. Porque claro, son dos facetas, yo veo las distintas, ¿no? ¿Cómo te sientes más cómoda, enseñando o escribiendo? Vale, Esto. pues gracias, me parecen dos preguntas muy, muy pertinentes. No habíamos hablado de eso. En primer lugar, no siento que lo que vivo en Les Aules se traslade a los libros, porque al final son, o sea, yo como digo, siempre escribo sobre cosas que me pasaron más de pequeña, a lo mejor en el pueblo, pero sí que esos comportamientos saben. Hay un relato que es el de la bruxa, el de Beleño, el que abre el libro, Ah, sí. y ese relato lo único que hice es meter comportamientos que tenían los guajes en mi época, en mi pueblo. Acostumbraba a señalar a la mujer diferente, a llamar bruxa a esta, a llamar Sí. puta a la otra, a violentar a quien consideraban que ya era diferente. Evidentemente lo recubro todo de una cosa mucho más antigua, ¿no? Con este cura que dice que no se puede, bueno, que siembra el Sí. pánico en el valle. Pero desde yo, lo que yo viví en el pueblo y que vivílo también en la ciudad, de el rechazo al diferente, que también está en otros relatos y que está en Lutano, también en esta última novela, y algo muy de adolescente, en el sentido de que los adolescentes yo doy clase a adolescentes a instituto, la ESO y bachiller, y los adolescentes lo que ven en casa, y aparte de lo que ven en casa, lo que ven ahora, desgraciadamente, a través de redes sociales que no deberían tener acceso siendo menores de edad, al menos menores de 16. Entonces, sí, hay muchos comportamientos crueles que yo identifico en esa etapa. Luego ya, poco a poco, vamos moderándonos y viendo qué está bien y qué está mal. Pero un niño, un menor, no se da cuenta de que hay ciertas cosas que no... Ahí se va a generar, ahí está el génesis del odio. O sea, el momento en el que tú empiezas... Porque de guaje no ves tanto las diferencias. Y en la adolescencia, cuando empieces a decir este y el del otro equipo, bueno, tienen, claro, que en Xixón los del Ubieu son poco más que, no sé, monstruos, y en Ubieu los del Sporting o sea, si ya hay esta dualidad, ¿no? De educar a los dos guajes, en lugar de que decir, bueno, pues este y el mi equipo y ya está, sino en los del Sporting hay que matarlos, porque son... Bueno, yo digo que soy de Ubieu en clase aquí en Xixón y me comen. O sea, hay esta cosa de odiar al diferente, primero de crear un diferente, porque si viéramos no somos tan diferentes nadie, y luego de intentar destruir a ese diferente. Entonces, en ese sentido, se cuela en ciertas historias de ratones en la despensa y de Lutano del último libro también. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta que me habías hecho? La segunda. Bueno, la otra era en qué campo te sentías mejor, si en la enseñanza o en Pues, la escritura. pues depende el día. O sea, y es verdad que yo les veo complementarias y no les veo tan diferentes. Voy a contarte por qué. Porque sin una yo no tendría la otra. Si yo no tuviera la tranquilidad financiera de poder tener un sueldo a fin de mes y un trabajo que me permitirá escribir por las tardes, yo no podría estar escribiendo, ¿no? Porque no soy rentista y porque para escribir necesitas mucho tiempo y una tranquilidad mental, en cierto modo, ¿no? Entonces, yo por eso opté por educar. No era a veces parece que este trabajo tiene que ser porque tengas mucha vocación, ¿no? Algo que no se les exija a un zapatero o a un albañil, ¿no? Y al final yo un trabajo, lo que tienes que hacerlo bien. Pero yo vocación como tal no tengo, en el sentido de que no fue lo que yo quise hacer desde pequeña.
Yo siempre quise escribir desde muy, muy pequeñina y eso no quiere decir que no disfrute muchísimo con mi trabajo y que crea que lo hago bien. Pero yo, verdad y yo además en clase lo que hago es una contadora de historias. O sea, al final yo no dejo de contar historias en clase y creo que gracias a mi formación como comunicadora puedo dar mejor mis clases, ¿no? Porque yo para intentar hacerles atractivo un tema de literatura o para intentar contarles una historia y que ellos a partir de ahí hagan una actividad o de motivarles de cierta manera, tengo que ser una narradora, tengo que contarles las cosas. Entonces yo disfruto mucho de eso porque no lo veo tan diferente, ¿no? Yo tengo un público delante de mí al que tengo que entretener, porque yo siento que voy a entretenerlos, pero mientras les intento colar pues esa cultura que me pide el Principado, que les enseñe, pero yo creo que además este año tuve la suerte de tener a guajes de cuarto de la ESO, son muy pocos, son 11, y son de diversificación, que y este curso que los meten un poco a los tontos, como dicen ellos, que digo, de tontos nada, ¿no? Y pude hacer muchas cosas muy guapas con ellos, porque son críos a los que el sistema educativo los expulsó casi. Entonces tienen la autoestima muy baja, piensan que ellos no pueden y qué tal, y las historias y la literatura y el cine que les pongo también los motivan ellos a crear, a escribir de repente, a imaginarse situaciones. El otro día escribíamos una historia, una utopía, un país utópico, y les dejé que ellos crearan un país utópico con sus reglas y me lo explicaron. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con las dos materias, la educación y la literatura también. Sí. ¿Tú comentas con los niños tus libros? No sé, ¿los has llevado a clase y lo has comentado con ellos? No, ellos saben que escribo, pero yo no les llevo textos míos porque me da mucha vergüenza, porque los adolescentes son muy honestos. Entonces... Escucha, pues yo voy a decirte la verdad, pero yo sinceramente no te conocía y en la feria del libro pues quise comprar un libro tuyo, el de Ratones en la despensa. Ya te digo que me gustó muchísimo. Qué bien. Pero me gustó muchísimo además porque, esto te lo digo por lo que acabas de decir de los críos, ¿no? A mí me recordó mucho también a mi infancia. Yo vivía en Oviedo, en Vallovín, y muchas historias de estas son las historias que corrían por allí, por la calle, por las casas. Bueno, también en el pueblo alguna vez asistí a historias de estas que te hacen un poco pasar miedo, ¿no? Que luego cuando te haces mayor se vuelven irreales, ¿no? Pero bueno, te lo digo por lo de los críos, ¿no? Porque no sé si realmente les daría miedo o sentirían, hombre, miedo tal vez sí, pero también supongo que sentirían interés, ¿no? Yo me quedo con el chupacabras de cuando era pequeño, que siempre me causó pánico. En fin. Total. Sí que es verdad que otros compañeros, profesores, sí que lo ponen como lectura, los guajes, y yo fui a varios institutos, ya a Cangas de Narcea, aquí en Xixón, y la verdad que hay un libro que está gustando a los guajes también de 16, 17 años, porque sobre todo los de las zonas rurales, porque les recuerda cosas que les contaron. Ahí está, exacto, ahí está, eso es, yo esto lo vivía. Mira, una cosa, hablaste antes, bueno, perdonadme, César, que he tomado la palabra y a lo mejor teníais otro plan. Bueno, un comentario nada más, porque... Bueno, hay muchas cosas, tengo por aquí notas en el libro y tal, de cosas que me gustaron. Me llamó la atención que incluyas canciones del país. Hay otras cosas que son poemas que no sé, que no los conozco, no sé si son tuyos o si son son populares. Sí. El de Paloma que va herida por las balas de un vil cazador. No sé si es tuyo. No, y es tradicional. Todos los cuartetes tradicionales les meto, o sea, son de populares. Bueno. Son canciones que se solían tocar con la pandereta en las zonas, las paisanas, sí. Con la pandereta. Pues gustóme mucho ese detalle porque, bueno, porque me gusta, porque
va recordándome, va llevándome a, bueno, a mi infancia quizás, ¿no? Y antes hablaste de Don Fermín, ¿no? En el de Beleño. Y Sí. una frase, bueno, esto dice un campesino, ¿no? Le dijo, padre, ¿de qué vamos a vivir? Cuando estaban torturando a la bruja, ¿no? Y Don Fermín le contesta, de la fe. Yo a mí tenía una pregunta preparada de esto porque es que me llamó mucho la atención. Vamos a vivir de la fe. Hijo mío, de la fe vamos a vivir. No, claro, eso fue cuando el cura ellos avisó al pueblo que tenían que quemar todos los prados y matar a todos los animales para librarse de la peste. Entonces decía un paisano, coño, ¿entonces de qué vamos a vivir? Y decía, de la fe, hijo mío, de la fe. Y de la fe... Bueno, ¿Qué papel quieres tú imponer en estos relatos con la Iglesia? Porque no llegué el primero, ¿no? Es decir, ¿por qué metes la Iglesia por medio? ¿Y qué te motiva a meterlos por medio? ¿Qué intereses ocultos hay por detrás? A ver, claro, yo en Ratones a la Despensa hay dos curas que aparecen. Aparece el cura que estáis hablando, el de Beleño. Que Don Fermín. Don Fermín, que es absolutamente fanático, radical. Y luego está el cura de Emilio en el cementerio, el de la cáscara y la pulpa. Ah, sí. Que es todo lo contrario, y un paisano que va a intentar entrarle en razón, ¿no?, a Emilio para que marche y acaba desayunando con él allí y plantándose cara a la Guardia Civil, ¿no? A la Guardia Civil. Claro. Entonces la Iglesia en mi zona tiene una importancia capital. Una de las historias que me contaba mi abuela siempre fue pues como muchos de los curas que fueron pasando por Rodiezmo cuando la guerra denunciaron a vecinos, los acabaron fusilando por esas denuncias, pero también me contaba que algunos de ellos ayudaban, ¿no?, a los vecinos, les intentaban, al final un cura es una persona, ¿no? Solo que, claro, yo estos cuentos los ubico más o menos en los años 40, 50, 60, ¿no? Aunque no lo dejo claro, pero sí que hay cierto tono que da la sensación de que no es en la actualidad, ¿no? En ese poder, una parroquia, o sea, en ese tiempo las parroquias tenían mucho poder sobre los pensamientos de los ciudadanos, sobre todo sobre las mujeres, concretamente, porque las mujeres, lo que dijera el confesor iba a misa, literalmente, ¿no? Era tener un Pepito Grillo en la cabeza metido todo el día, era un control mental, ¿no? Mi bisabuela, todas las mujeres que sientes hablar de la época es que literalmente estaban metidos en su cabeza. Cada vez que tenían un pensamiento impuro o que hacían algo, que tenían unos escrúpulos de que todo lo que estaban haciendo era pecado, que me parece una historia de terror, verdaderamente, que nada tiene que ver con la fe. Yo no tengo nada que ver con, o sea, quiero decir, uno puede ser creyente, ¿no?, y pensar que la Iglesia durante el franquismo fue absolutamente terrible. Pero sí que es verdad que algo quedó, ¿no?, de eso. ¿Cómo se vive hoy en día en mi zona ya la fe? Pues es una cosa muy testimonial, pero o sea, el cura a mí me hace mucha gracia, yo me llevo bastante bien con el cura de allí, viene a las fiestas del pueblo, viene a comer, después con nosotros el cabrito, tengo unas conversaciones muy interesantes con él, pero un soldado, o sea, él tiene y una persona que dedica su vida a eso, entonces claro, tienes que saber hasta dónde llegar, aunque yo le hago preguntas muy... O sea, no me corto, ¿no? Y ya digo, y un paisano muy culto y con un chaval, porque tendrá 40 años. Yo creo que si leyera mis cuentos, igual no le hacía tanta gracia el papel de la Iglesia a ellos. Pero bueno, yo también estoy caricaturizando. O sea, es que casi todos los personajes que yo meto en ese libro
son caricatures, porque al final son cuentos muy cortos, entonces tienen que ser personajes que con un par de rasgos ya los pueda caracterizar y evidentemente pues un cura, pues ya tenemos, al final lo caracteriza la persona que lo está leyendo, todos tenemos en la cabeza lo que es un cura, ¿no? El cura, yo no digo en ningún momento, este cura y es un cabrón, digo, el cura contesta de la fe, es decir, le importa tres narices que se muera de hambre el pueblo, ¿no? Yo por eso lo dejo abierto, ¿no? Pero también quería incluir este cura, pues que también es empático, que entiende el dolor por el duelo de Emilio y que le apoya, ¿no? A cuántos curas hubo así durante el franquismo, además. Sí, sí. Manuel, tú querías preguntar algo más antes que te interrumpiera, ¿eh? Bueno, no, yo aquí tengo un montón de preguntas que además enviételas a ti. No sé de lo que habéis hablado, pero bueno, tenía curiosidad por saber algunas cosas, pero igual repito algo de lo que ya habéis hablado. Adelante, dime si te digo que ya... Sí. Bueno, mira, yo sentía curiosidad por saber, tu primer libro fue Secretarias, ¿no? Se llamaba Anónima. Era un fanzine. Ah, sí, primero hice un fanzine, Secretarias, que era un capítulo de los que había en Anónimas, en el libro que luego publiqué. Yo empecé escribiendo fanzines porque me parecía que era una buena forma de escribir ensayo. Y luego ya me publicaron el ensayo en Antipersona, en la editorial, y fue un libro, pero eran escritos que yo ya tenía hechos en los fanzines. Y yo desde entonces no he vuelto a escribir ensayo. Me gusta ahora centrarme en la narrativa, aunque a veces escribo para prensa, que es escritura ensayística, pero ahora de momento estoy centrada en la narrativa. Vale. Quiere decir... ¿El qué, César? Que por qué te dio por Sabrina. Ah, Sabrina es uno de los fanzines que escribí hace un montón de años, ya 10, 12 años, porque yo como estudié cine hacía varios análisis en esos fanzines de los guiones de las series. Y Sabrina, Cosas de Brujas, que era una serie que veía yo de pequeña, que la echaban en la 3, analicé el guión, hice un análisis de guión en uno de los fanzines, pues porque es una serie que envejeció muy bien, que a diferencia de muchas otras, pues es bastante feminista, tiene, bueno, juega ahí con cosas interesantes que no tendían a mostrar simplemente las mujeres por su físico y muy original. Además, a mí me gusta mucho el género fantástico y la imagen de la bruja, como ya sabéis por el libro, me interesa mucho. ¿Qué te digo yo? Y entonces, perdona, Sí. ¿Cómo hiciste? Tú pasaste de los fanzines, no sé, igual no estoy bien informado, porque realmente leí el libro, pero de lo demás busqué algo de información. He visto que pasaste también, hiciste un poemario y ahora estás en la narrativa, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido ese cambio? O sea, ¿tú desestimas volver a hacer un fanzine, por ejemplo, o algún poema o algún poemario o algo así? ¿Pretendes seguir con la narrativa? Bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso? Pues es una pregunta muy interesante que yo me hago mucho y salía en una charla hace poco que hablábamos varias escritoras en ella, aquí en la Félix, en la Feria del Libro de Sisión, que esto es bastante común, que como que a veces pensamos que un poeta es un poeta y solo es un poeta, ¿no? Solo puede escribir poesía. Claro. También porque la gente se encasilla y me parece genial, porque cada uno escribe con lo que más a gusto está, ¿no? Y los formatos al final hay algunos en los que puedes estar más cómodo o no. Yo, ante todo, soy comunicadora, yo estudio comunicación porque yo lo que me interesa es transmitir un mensaje, a veces uno, a veces otro, o transmitir emociones o sentimientos, que es lo que pretende la literatura, la narrativa. O sea, la narrativa no quiere transmitir un mensaje, que a veces pensamos que sí. Por eso uno tiene que intentar
escribir la historia, no que no sea un panfleto, porque para eso escribes un ensayo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en Ratones en la despensa, en cuanto veía que la cabeza me iba, esto tiene que ser una reivindicación feminista, no sé qué, o esto tiene que ser una reivindicación de la vivienda, yo decía, no, tú quieres contar esta historia. Luego ya, evidentemente, en esa historia se verán mis ideas, pero no puede ser panfletario, no puede decir directamente lo que tiene que pensar el lector, porque es que entonces para eso escribe un ensayo. Yo ya escribí un ensayo feminista, no tengo por qué seguir. Evidentemente aparecerán mujeres, pues como aparecen, pues que se dedican a los cuidados, o mujeres repudiadas porque son así WhatsApp, pero porque eso es la vida, ¿no? Pero son historias que siempre han sucedido, que claro, siempre ha sido eso así, es. sí. Entonces, yo escribí poemas también, escribí un poemario, pues porque las ideas que se me ocurrieron en ese sentido iban por ahí. O sea, yo cada vez que se me ocurre una historia tengo como muy claro a qué género pertenece, ¿no? O sea, a mí se me ocurre una idea y digo, vale, esto es para un poema, o esto es para un relato, o esto es para una novela, esto da para una novela. O esto, en lugar de tratarlo de forma narrativa, lo voy a hacer un ensayo. O sea, yo creo que soy narradora en general, comunicadora, y que esto simplemente son herramientas, mecanismos que yo utilizo para transmitir ese mensaje, pero no estoy cerrada a escribir ningún género, ¿no? De hecho, a mí me encantaría hacer una serie de televisión, una película, lo que pasa es que eso ya depende de muchas más cosas, ¿no? Al final escribir es muy barato, en el sentido de que te pones a escribir y luego te lo editan o no, pero para hacer una película necesitas engañar a mucha gente y muchos perres. Entonces, claro, entonces yo sí que, por ejemplo, quizás la poesía es algo que me sirve mucho más para expresar sentimientos, por ejemplo, relacionados con el amor. O sea, ese poemario que escribí tenía reflexiones sobre la necesidad de encontrar a alguien, ¿no? De amar a alguien. Y me parecía que al final me salió en poesía porque es como el género por antonomasia del amor, ¿no? Pero luego también los fanzines me gustan porque tienen una cosa de que lo haces tú, ¿no? Entonces hay ciertas ferias del libro underground, de libros de fanzines y tal, que me parece que generan una subcultura muy guapa y muy de tú a tú y de intercambiar. O sea, no tiene un objetivo comercial, tiene un objetivo de compartir de tú a tú, ¿no? Y de innovar con el formato y de no depender del intermediario de la editorial o de jugar con otros ilustradores. Yo el poemario sola lo hice, es un fanzine y lo hice con una amiga mía ilustradora que estuvimos trabajando ambas con una técnica de estampación concreta. Bueno, es más, para mí es como una cosa un poco más experimental. Entonces, yo ahora pues sí que estoy haciendo convencional con una editorial, pero vamos, que en cualquier momento, si se me ocurre una idea, hago un fanzine. Lo que pasa es que ya tengo poco tiempo, ahora ya estoy, por ejemplo, con novelas, se me ocurrieron un par de ideas ya para novela y estoy desarrollándolas. Como necesitan tanto tiempo, pues me quita un poco de tiempo de hacer otras cosas. Pues te seguiremos porque me ha gustado mucho el libro. A propósito de los poemas que decías antes, que habías rescatado de los cantares populares que hay, es que una de las cosas que me gustó mucho de este libro es que me trasladaron salvo algún relato, me trasladaron al ámbito rural y además con una exactitud me gustó mucho y además con mucha sutileza. La verdad es que me encontraba muy a gusto leyendo esos relatos. Yo me gustaría saber, oye, yo estoy hablando, si alguien tiene que decir algo. Decir hacer tú una... Es que... Te oímos fatal. César, se me oye... A ver, habla. A ver. Ahora, hola. Sí. Que digo que no te interrumpas a ti mismo, que lo que estás contando es muy interesante, coño. Vale. Bueno, yo otra de las cosas que me gustaría saber, tú
viviste en Rodiezmo o algo así, ¿no? Bueno, esto más o menos antes ya hablaste un poco de ello, de cuando habías vivido allí y tal. ¿En qué medida influye en lo que escribes, en la sociedad? Bueno, Rodiezmo yo no lo conozco más que de fotografías, pero bueno, es un pueblo y tal. ¿En qué medida todo esto influye en lo que escribes? Y hablo no por que sea un pueblo, sino por la forma de vida que hay en esos lugares, ¿no? El ambiente, en fin, es totalmente diferente de una ciudad. Todo esto puede influir cuando tú escribes un libro. Sí, pues lo comentamos un poco antes, pero voy a contar una historia que amplía un poco lo de antes. Yo, en el pueblo, una de las cosas que más me influyó, también por ser pueblo, pero también por la razón de que tú cuando eres crío, en la ciudad no te dejan salir solo, pero en el pueblo sí. Andas por las calles, yo con 5 años ya andaba sola con mis amigas por allí. Entonces, te topes con muchas cosas, ¿no? Cuando ya es guaje en un pueblo. Entre otras cosas, y la muerte. La muerte, un guaje en el pueblo la descubre antes que en una ciudad, ¿no? Pa entamar porque se fa la matanza del gochu o se fa la matanza de tal y fas los chorizos y te tienen que explicar que incluso te enseña tu abuelo a matar, ¿no? A darle un hachazo a la pita o al gallo. O sea, el contacto con la muerte es muy cercano. Además, bueno, yo ya no lo viví, pero amigos míos no tan mayores vivieron el velar al muerto en casa, ¿no? O sea, lo de velar al muerto en la cama y que hubiera un velatorio, y mi abuela me contaba que ese día la gente comía pasteles, entonces se te plantaba todo el pueblo en casa y tenías que darles rosquilla y anís, y eso de esta cosa que hay ahora tan rara de ir a los tanatorios y estar todos tiesos allí. No, había comida y había risas incluso, ¿no? Hay momentos en los que se recuerda al muerto y se ríe, o de repente se llora muchísimo. O sea, una mezcla. Luego los guajes íbamos por el pueblo y topábamos un montón de animales muertos, pincharlos con palos, explorar la muerte, entenderla, ¿no? Sí. Varios vecinos del pueblo se suicidaron y algunos de mis amigos se encontraron a los ahorcaos en el Pinar, porque los guajes siempre están por donde no tienen que estar. Entender también lo que es el suicidio con 8 días, porque en la ciudad se suicida muchísima más gente, pero no nos enteramos de eso, nos lo tapan, ¿no? Entender lo que es el suicidio, entender lo que es la muerte y luego lo que es la muerte voluntaria, y que haya cuchicheos. Hay una labor del lector cuando eres pequeño muy, muy interesante, me parece a mí, que es la de intentar descifrar qué están diciendo los adultos. Pues los adultos nunca te hablan de forma directa. Entonces, yo cuando era pequeña era una especie de acertijo, ¿no? De jeroglífico. Tú oías en la mesa de mayores, ellos hablaban de forma críptica porque pensaban que no los ibas a entender, pero tú tenías ciertas informaciones, ¿no? Entonces la cotejabas con tus amigos, pues mi abuela dijo que no sé qué, y ibas formándote una aventura, ¿no? Entre todos. Muchas veces nos la inventábamos completamente o malinterpretábamos lo que decían, pero siempre había esta cosa a mí siempre me gustó, siempre me pareció, me gustó mucho ir siempre con mi abuela y con les vielles, les vecines que me llevaban a merendar, me daban pan con chorizo, ¿no? Porque había una cosa de estoy resolviendo un acertijo, están hablando de cosas importantes y yo lo voy a intentar entender a toda costa, ¿no? Entonces, de ahí esas historias. O también, por ejemplo, ¿en qué me pudo afectar Rodiezmo? Pues a nivel de los miedos, lo que decía yo, que yo de pequeña era una guaja con muchísimo miedo, ¿no? Y tenía miedo a todo, o sea, vamos, a mi sombra. Y, por ejemplo, además es que mis amigos no ayudaban, ¿no? Porque siempre tenían una idea para meterse en una cuadra de noche, entrar al cementerio o las casas abandonadas, porque había muchas casas abandonadas, entre ellas una que era de Gasparina, era una paisana que murió sola, no tenía fíos, ni estaba casada, ni nada, y cuando murió dejó la casa, o sea, la casa quedó como estaba como congelada en los años 70, había revistas de Lola de los 70, galletes caducaes, el día que entramos,
Y me acuerdo que para que veáis cómo oye un poco cómo era yo como niña y cómo se quedó eso en mi cabeza para escribir este libro. Llegamos y estaban todos los cames sangraes, todos los cames de la casa estaban sangraes. Claro, lo primero que pensamos fue alguien murió ahí, alguien fue asesinado allí, ¿no? Que es lo primero que te viene a la cabeza. Bueno, pues echamos a correr y fuimos a cenar a la abuela de una amiga y le dijimos, madre, mataron a alguien en la casa de Gasparina, tal. Y nos decía, y la vieja se echó a reír, dijo, ¿y que van a parir les gates allí? Y entonces, claro, descubrir que no es que alguien hubiera muerto ahí, sino que alguien había nacido ahí, al revés, ¿no? Sí. Yo ahí ya me di cuenta de que las historias de los mayores son mucho más aburridas que las de los niños, ¿no? Esa paranoia que tienes cuando eres niño de ¿qué pasaría si hubiera pasado lo peor, ¿no? Siempre la adultez te corta el rollo y te dice, no, todo tiene una explicación mucho más normal y mucho menos divertida, ¿no? Para mí la escritura, para mí tanto Ratones de la despensa como Lutano, esta novela que acabo de publicar, tiene esto de seguir pensando como la niña que fui, de ponerme en lo peor, ¿no? Y dejar que la mente vaya a lugares donde creo que se da la literatura, ¿no? Si yo empiezo un cuento donde digo, las gatas van a parir a una cama y están llenas de sangre, se acaba el cuento, ya no hay más. Pero si yo empiezo a imaginarme qué pasó en esa cama, por qué murieron, tal, pues ahí ya tenemos otra historia. Sí, pero no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Ya para el siguiente. Bueno, sí, dime, César. Tenía un par de preguntines. Dime. No sé si me meteré en un berenjenal por lo que te comentaba antes, yo soy de ciencias, no soy de... No pasa nada. La primera, antes, bueno, comentaba Manuel un poco que, digamos, tu estilo narrativo irreal o no real, ¿no? O como creo que definís vosotros, narrativa no mimética o algo así, ¿no? Sí, no mimética, que sería, o sea, la mímesis es imitar algo, pues no mimético sería básicamente que no imite la realidad, que sea... La realidad. Sí, que sea fantástico, ¿no? Podemos decir fantástico también. Claro, en ese sentido, conectando un poquillín con, bueno, con este mundo de los nenos, ¿no? Que parece que intenten descifrar las cosas. De alguna manera, tú cuando escribes de esta manera, intentes, digamos, no fijarles ideas o la realidad como tú la percibes por el hecho de que el lector tenga, digamos, esa libertad de interpretación y quizás el tema de, o sea, este tipo de narrativa no mimética o no real da mucho juego, ¿no? Para esto, ¿no? Para contar historias que si les analizas de forma racional son ridículas, ¿no? Incluso, ¿no? O no tienen xacío, ¿no? Pero de otra manera sí que hay una realidad oculta que es un poquillín la que cada lector puede hacerse en función de su propia perspectiva o de las sensaciones que genera cada cual, ¿no? Y de esa manera también, pues dejar el final abierto, pues da pie también a rematarlo como a ti más te preste, ¿no? Sí. Voy a acercarme un poco. Sí, no, muy bien, lo planteaste. Yo, y es verdad que yo creo que yo como lectora me gusta que me traten como una persona mayor de edad, inteligente y que no me den todo el trabajo fecho, ¿no? O sea, no me presta que haya una sobreexplicación de las cosas o que se me diga lo que tengo que pensar, o sea, no me gusta. Yo creo que hay que tratar al lector como alguien inteligente. Incluso prefiero que se quede algo sin explicar y que no entienda algo y que le dé él su explicación a yo afogarlo a explicaciones. O sea, hay ciertas cosas que creo que funcionan mejor si no dices demasiado. Yo, al final, con esos cuentos tan cortos, no puedo decir mucho. O sea, hay cosas que se quedan, ¿no? en el tintero. Pero es verdad que yo creo que el fantástico, la ciencia ficción, el terror, explican muy bien, o sea, sintetizan muy bien el mundo porque utilizan metáforas muy grandes, ¿no? O sea, si lees, yo qué sé, Fahrenheit 451 o 1984 o El cuento de la criada, no son más que revisiones, o sea, cosas que ya pasan hoy en día, pero pasadas por el filtro de qué pasaría si esto ocurriera en esta sociedad. Y es para decirte a ti, esto ya está pasando, ¿no? O sea, pero como lo ves con esa distancia, pues lo ves de otra manera. Por ejemplo, yo
el relato de los dientes, el relato de... Claro, esto fue una idea que se me ocurrió de pequeña ya, o sea, mi abuela quitaba la dentadura y la echaba en un vaso de Duralex en la mesita de noche de casa, de la cama, y a mí me daba un asco que me moría y pensaba, madre, ahí esta noche se tiene que estar formando un ecosistema ahí pero luego ese ecosistema se acababa porque lo lavaba por la mañana y ya morían todas esas personas que estaban ahí. Entonces yo cuando ya esa idea está, las ideas son muy insistentes. Cuando algo te revuelve esa imagen año y año y año y año, tienes que escribirla porque si no, no desaparece. O sea, yo gracias a escribir todas esas historias ya no las tengo en la cabeza ocupando sitio. Igual que esta última novela, o sea, hay obsesiones que yo creo que escribimos también por quitarnos esas losas, ¿no? Que es una idea que te persigue, te martillea. Tú intentas entender el mundo a través de esa escritura, ¿no? Entonces, una vez que lo escribes, a mí me da la sensación de que lo entiendo por fin. Entonces, en ese relato que hice de los dientes y tal, de que hay estas dos facciones, unos que son los dentarios y otros piensan que... Unos piensan que no hay que salir del vaso y otros piensan que hay que salir. Al final, quiero decir, es la historia de la humanidad, o sea, sin más hay una contienda y de repente desaparecen y ya está, que es literalmente lo que nos va a pasar a nosotros. Hacemos guerras y matamos al otro y un día moriremos y se acabará. Entonces es absurdo, ¿no? Todo ese estar peleando con el otro continuamente por algo que ni siquiera existe muchas veces, que es ese calentador que está fuera o esa Palmira, esa diosa que está fuera, ¿no? Me parecía que, bueno, pues eso, que la ciencia ficción y que en otros casos relatos fantásticos o más realistas algunos, simplemente nos sirven para entender el mundo. Por eso a mí me gusta mucho esa literatura no mimética, que al final es muy mimética porque te habla mucho del mundo, pero con una metáfora. A los niños lo primero que les leemos son cuentos de fantasía. No sé por qué dejamos de hacerlo, o sea, cuando somos mayores, no sé por qué se considera que la fantasía es algo o lo mágico es algo que no es literatura adulta, ¿no? Está visto como un poco de segunda, suelen ser frikis los que lo leen, como que no hay, o cómics, gente que consume cómics. Y lo hacen porque es muy divertido y porque te desvela muchas realidades de tu vida, ¿no? Tuvo que existir la etiqueta realismo mágico para que los señores de la época leyeran fantasía, que es lo que es que 100 años de soledad es un cuento fantástico. O a Borges escribía cuentos fantásticos. La literatura latinoamericana siempre se ha movido entre la magia y la realidad porque están muy ligados a su cultura y a su tradición. Y la tradición, la cultura oral siempre se ha servido del cuento fantástico porque es mucho más interesante y mucho más divertido hacerlo desde ese juego, ¿no? De si algo es real o no lo es. Quería preguntar algo. A ver, poneré ahí el micro cerca porque si no, no oigo. Hola. Hola. Yo quería preguntarte acerca de tu obra. ¿Sí? En el idioma que está escrito, ¿está todo escrito en castellano o escribes también en asturiano? Iba a hacer una pregunta. Te la robó César. Bueno, pues lo digo ya. Yo escribo en castellano, pero con alguna palabra, o sea, con alguna palabra en asturiano, porque guaje, gochos, o sea, quiero decir, las típicas palabras que no hay una traducción literal porque no suena igual, ¿no? No suena igual decir cerdo que gocho. Gocho te llena la boca. Y si tú vas a llamar a alguien cerdo, gocho, gochu o fatu, tiene una intencionalidad concreta, ¿no? Entonces, hay ciertas palabras que yo utilizo, pero el texto está en castellano. Lo que pasa es que luego cuando pongo a hablar a los personajes, sí que los pongo a hablar en asturiano. Me explico. Yo cuando empecé a escribir todos estos relatos, estaban todos escritos en castellano, porque a mí me daba muchísima vergüenza. Me parecía que era una cosa como de segunda, como que si tú escribes en asturiano solo te van a leer en Asturias.
Y mis editores me dijeron algo que tiene mucha razón, que es, tú no lees a Borges y hay palabras que no entiendes de la variedad lingüística del español allí, yo sí. Dice, y si no lo entiendes, ¿qué haces? Digo, pues o lo busco o lo entiendo por el contexto o ya está. Me dicen, vale, ¿te gustaría que a Borges le hicieran una traducción, cuando lo vayan a traer aquí, le hagan una traducción al castellano de Valladolid? Y yo, no, la verdad, perdería muchísimo la obra, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a hacer eso a mí, a mi cultura? Y es que no estaría siendo agradecida con mis abuelas, ¿no? Que fueron las que me enseñaron esta lengua. Entonces, yo, evidentemente, sí que lo escribo todo en castellano. ¿Por qué? Porque yo no sé asturiano bien, no sé escribir bien en asturiano, tampoco falo especialmente bien en asturiano. Entonces, yo sí que utilizo, sobre todo para que sea mucho más natural, la fala asturiana para los personajes que son asturianos. Los personajes que incluyo asturianos o leoneses de la zona limítrofe los pongo en asturiano, con su variedad también lingüística de la zona, que me lleva un montón de tiempo. O sea, ahora, por ejemplo, con la nueva novela, con Lutano, como está ubicada tal cual en la zona de Rodiezmo, tuve que estar buscando etimologías y qué palabras se decían Mieres, pero no se decían Rodiezmo, porque esa frontera física también hizo mucho, ¿no? Pero sí, a mí me gusta y no quiero dejar de utilizar palabras, incluso textos en asturiano, pero no me veo escribiendo exclusivamente en asturiano porque me parece que hay un idioma como cualquier otro y que hay que dedicar tiempo y conocer la su gramática y esas expresiones. No es solo escribir en castellano y traducirlo al asturiano, ¿y? Más. No tienes un segundín. ¿No tienes miedo que los lectores perciban esa forma de falar de los dos personajes como un rasgo paleto o que les resta autoridad a los personajes? Sí. O sea, sí fue el miedo principal. Primero pensé que iban a pensar que yo era una paleta y luego que los personajes eran unos paletos. Lo que pasa que, sinceramente, si un lector mío piensa eso, prefiero que no me lea. O sea, sí, quiero decir, puede pasar por su cabeza, pero también quiero que vean que no es así, o sea, si lo piensan de entrada, pero tienen la suficiente paciencia como para acabar el libro, seguramente verán que los personajes que pongo que falen en asturiano son personajes que tienen muchísima sabiduría. Mi abuela no era ninguna paleta, vuestros abuelos seguramente tampoco. Eran personas que tenían una cultura, bueno, infinitamente mayor a la que tengo yo por muchos libros que haya leído. Yo no sé nada. Entonces, sinceramente, esos prejuicios los tenemos y yo los tengo. La primera, intento quitármelos todos los días, pues como las actitudes machistas. Es que estoy en una actitud clasista que tenemos, de que los que falen asturianos son probes y como son probes son tontos, que lleva una relación absolutamente falaz. Y luego esta cosa de que en ciertas ciudades donde más terres había, no falaban en asturiano, porque ya eran los ingenieros o los terratenientes que venían de otros lugares de España. Entonces, bueno, yo creo que toda la gente que lo está leyendo, incluso gente de fuera y de Latinoamérica y gente de Madrid y de Sevilla, lo leen y me dicen que, bueno, que hubo cosas que no entendían, pero que al final es que todos somos iguales y todo el mundo tiene una zona rural cerca o ha conocido, se ha criado en una zona rural y es que hacemos más o menos lo mismo, o sea, tenemos las mismas tradiciones y ellos tendrán otra palabra diferente, ¿no? Cuando veo que igual no se entiende muy bien una cosa, la intento explicar. No quise poner glosario abajo para que se viera, o sea, como literalmente poner la definición, pero sí que en alguna ocasión sí que explico un poco lo que quiere decir. Sobre todo eso lo hice ahora en Lutano, en la novela, que hay ciertas palabras que como son muy de la zona, no solo de la zona, sino del pueblo, pues ahí dije, vale, es que solo me van a entender mis amigas y mis padres y ya. Entonces esto sí que voy a explicar lo que quiere decir y tal, de forma orgánica, que no sea una chapa, pero para que más o menos el lector lo entienda. Tú que te dedicas a la educación, sí. La percepción de que en el instituto donde tú trabajas se fala en asturiano y es real.
Los guajes falan asturiano? Los guajes no falan en asturiano. O sea, en Xixón, en la calzada, no falan en asturiano. Y es verdad que yo sé que me consta que no di clase todavía en Mieres y en les Cuenques Mineres, los guajes sí falen en asturiano. En Cangas de Narcea, que fui a alguna charla, falen en asturiano. Pero yo, los guajes que me topé que falaban en asturiano, alguna vez, sobre todo con esta cosa del catalán, tienen una reacción al catalán de es que yo fui a Cataluña y a mí me falaron en catalán y yo dije, pero sí, quiero decir, y tú vienen a tu bar, al bar de tu padre y nota a tu padre diciendo, oye, que falé, no sé qué, dice, no, yo falo bien. Y yo falo bien o yo no falo asturiano, que digo, esta es una contradicción, me estás diciendo, no hablo un idioma en el idioma que me estás diciendo que no hablas, o sea que, pero porque está este auto-odio, o sea, yo creo que solo pasa en Asturias, es que en Galicia no pasa, y creo que tiene que ver con la normalización lingüística y con que sea oficial, o sea, se sigue repitiendo, yo tengo que dar la formación del castellano en lengua castellana y literatura, y alucinan, los críos no saben. Yo pregunto siempre qué es el asturiano y me dicen que es un dialecto del español. Para empezar, eso no es así. Si consideramos que es un dialecto en todo caso del latín, pero es que el español también. Y el asturiano textos hay anteriores al castellano. Entonces, alucinan cuando vemos a Alfonso X en tercero de la ESO y vemos cómo se crea el español y cómo se hace como una forma de aunar y de conseguir poder al final, y entendible completamente, pues porque con un idioma común puedes conseguir muchas más cosas que con una torre de Babel, pero eso no quiere decir que no, de la actualidad no tengamos que proteger una lengua que lleve patrimonio y que lleve cultura, o sea, igual que todo lo demás, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo no veo que los guajes agarren o inscríbense en asturiano porque lleve una María y porque dicen, bueno, pero luego yo, por ejemplo, sí que ahora que estamos leyendo Carboneres, y hay muchas palabras en asturiano, les encanta ver el asturiano en libros, porque lo tenían relacionado con algo, pues eso, de la cultura, de lo oral. Por eso yo creo que tenemos que hacer más esta visibilización de que vean de verdad que les pallabres que dicen no son pallabres solo para que queden en casa, son pallabres para escribir literatura, para crear arte, para hacer música si quieren también. Ahora, joder, el ejemplo de Rodrigo Cuevas ya es muy importante para los guajes porque está falando en asturiano y está cantándolo en Madrid, en París y en México. O sea, entonces, bueno, poco a poco hacer de esta manera, o sea, dignificar la lengua y crear cosas nuevas, que no sea solo traducir cosas o recrearnos, o sea, avanzar con la lengua, falala y crear cosas en asturiano. Hay uno de los primeros argumentos es contra la oficialidad del asturiano, que muchas veces tratamos aquí en la escuelina, ¿no? Y el tema este de que hay muchos bables, de que ya he inventado, sí, y de que, bueno, están intentando de imponer la lengua esta, ¿no? Y que están inventando unas normas, no sé qué. Tú como docente de lengua castellana, ¿qué me puedes contar acerca de cómo se inventan las normas de las lenguas y de todo esto? Pues yo siempre les digo, eso, ellos, primero yo les hago, antes de dar todo esto, yo les hago preguntas para que me suelten todos los prejuicios que tienen sobre el tema. Entonces empieza a salir estos temas. Y muchos formulares a veces en asturiano. Y que ya he inventado, y que ya he hablar mal, o una cosa ya vieja que no tal, o no se fala igual en tal sitio que en tal otro. Y entonces, claro, lo que yo empiezo ya a ver cuáles fueron los tratados del castellano de Alfonso X, que para empezar, a Alfonso X no le creció el español en la huerta, no lleva una lechuga, o sea, y es creada, evidentemente. O sea, la normalización lingüística pasa por decir esto sí y esto no. O sea, vamos a hacer una gramática y vamos a hacer una norma de lo que es un idioma. Y un idioma nunca es estanco, porque
una montaña puede separar perfectamente dos formas de hablar. Ya te digo que en mi pueblo se habla de una forma que no se fala en Busdongo, que está a 2 kilómetros, o en Mieres, que está a nada también. Entonces una de las cosas que miramos es cómo se falaba el castellano puro, porque claro, estos que son tan de darse golpes en el pecho por el castellano, digo, vale, pues vamos a falar como falaba Alfonso X el castellano. ¿En qué se parece? Les U's son V's. A pesar de les grafíes son completamente diferentes en muchos casos. Entonces, la lengua evolucionó, gracias a Dios, de entonces a hoy, ¿no? El asturiano, el castellano no se fala igual en Sevilla que en Valladolid, ni se fala igual yo qué sé, en La Rioja que en Extremadura, ¿no? O sea, todo... es que es absurdo, o sea, yo creo que daría igual, la gente que te quiere llamar paleto, te lo va a llamar con un libro en la mano. ¿Cuántos intelectuales hay de derechas o de izquierdas que han leído muchísimo y te dicen barbaridades? O sea, saber de historia no te exime de estar equivocado muchas veces, porque hay gente que elige una parte de la historia y la otra no, ¿no? O sea, toda esta gente, yo conozco mucha gente que son historiadores y que te niegan que el asturiano sea una lengua, o filólogos que te dicen que el asturiano no es una lengua. Entonces, bueno, o sea, me parece también quiero decir que no solo es gente que no está informada, hay gente que está informada y les da igual, porque son prejuicios, la gente no se puede librar de eso, ¿no? Entonces yo a los guajes les intento explicar esto, que el asturiano y una lengua romance, y al igual que el castellano, que el hecho de que te estés hablando en castellano y por una razón política y que cuando se muere una lengua, se muere una parte humana, porque igual que se queme una biblioteca, la biblioteca de Alejandría, o que se queme Notre Dame, o sea, y una producción artística también, la lengua, porque no hay arte mayor que el de poder comunicarse, o sea, es un milagro poder estar falando como estamos falando ahora y que nos entendamos, o sea, a mí me parece un auténtico milagro. Entonces, hay que cuidarlo, claro que hay que cuidarlo. Otra cosa es que también hay que perder la vergüenza a falarlo, hay que hacer algún cursín, yo tengo que hacer algún cursín porque soy un desastre. Pero intentarlo y apoyar sobre todo, pues eso, a gente que esté creando en asturiano y que está haciendo cosas en asturiano. Bueno, yo a veces pienso que hay una cuestión también de percepción de la gente que parece que delegamos todos estos temas de que hay una lengua, o que o quién rige las normas de una lengua, o quién tiene que imponer si se fala o no una lengua, ¿no? Y perdemos de vista lo mejor que somos la gente, los falantes, los dueños de esa lengua, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que responsabilizarnos también de mantenerla. Pero no puede ser que estemos esperando que nos lo den todo hecho. No podemos tampoco esperar pues que venga un faltoso y solo porque tenga un título universitario de filólogo, como dices tú, de lo que sea, ya te tenga que decir lo que llevo o deja de ser una lengua, ¿no? ¿Por qué? Y además hay una cosa, también hay una concepción errónea de lo que hay una lengua relacionada, por ejemplo, con el castellano. Se piensa que el castellano, o sea, por una parte hay una contradicción de el castellano y una lengua natural, o sea, real, ¿no? Pero sabemos que se creó y se normalizó de cierta manera, ¿no? Que solo existía en Cantabria y que a partir de ahí se hizo lengua estatal, de alguna manera. Y hay mucha gente que piensa que la RAE crea algo. La RAE no crea, la RAE registra. La RAE lo que fae y es registrar algo que creó la persona, o sea, las personas. Por eso cuando salen personas diciendo, y que no se puede decir esto, en castellano, por ejemplo, y que decir, no sé. ¿Concreta? ¿Qué? La concreta. La concreta o tal. O sea, y un como dicen, un vulgarismo. Bueno,
en un momento se empieza a decir mucho y ya hay la palabra que queda. O sea, lo que hicieron, lo que se fae desde la RAE, o sea, la RAE tiene muy pocos años. Claro, es que antes no existía el castellano. La llengua la crean les persones y evidentemente les persones vamos cambiando y les culturas van cambiando. Entonces, ¿qué ocurre si no tenemos, por ejemplo, qué pasa? Que la gente dice, no utilicéis anglicismos. Bueno, y es que hay ciertas cosas que solo se pueden nombrar con un anglicismo o con un galicismo, porque esa cultura nos trajo esa idea. O sea, creo que está muy bien mantenerles nuestras lenguas y, de hecho, utilizar palabras lo más cercanas que tengamos posibles, pero la colonización que hay por parte de los yanquis, esto está dejando una huella en nuestra lengua también, en la castellana. Estoy como el chiste de, bueno, el típico detractor del asturiano, que no, porque no ves asturiano, que ya he inventado, no sé qué y tal, hay que hablar español. Y luego resulta que acaba de salir de un briefing de un... Eso, oye, de un brunch, eso y es absurdo, o sea, y eso y una... O sea, y esta cosa sobre todo, porque todavía discutía con yo ya tengo que discutir en Facebook y en Instagram con gente, no tengo que ponerme a discutir, pero el otro día discutía con uno que decía, porque falaba yo el día de la lengua materna, puse en mi Instagram, en el de Raquel Presumido, de que suelo poner cosas de libros y tal, una foto de Corintellado y con ese cartel que sostenía de yo, sí, de la asturiano y lengua oficial, ¿no? Yo doy la cara por la oficialidad, que fue esa campaña de 2008 que hizo la academia. Y, bueno, me vinieron un montón de gilipollas a llenar la caja de comentarios diciéndome que vaya chiringuito. No, haters. Gilipollas no, haters. Hay que hablar bien. Eso de fatus. Pues a decirme que vaya chiringuito teníamos, que cuánto cobraba yo por poner eso. Es que hacen un disco rayado. Y luego te metías en los perfiles y todos, palabras en inglés, en las biografías y tal, decía, joder, qué selectivos son con lo que lleva una lengua y lo que no. Y muchos decían, yo falo 5 idiomas, a mí no me hace falta falar en asturiano porque yo falo 5 idiomas útiles de verdad. Y claro, aquí entra una cosa que a mí me parece importante, que es la utilidad hoy en día, que como que las cosas útiles tienen que ser les que produzcan dinero, les que den, ¿no? Que te lleven a comprarte un Ferrari. Pero yo que yo no quiero un Ferrari, yo quiero falar la lengua que falaba, utilizar las mismas palabras que utilizaba mi abuela. Eso es para mí más importante que un Ferrari. Entonces, para mí, lo útil en lo inútil y es mucho más... ¿Para qué sirve leer? Básicamente, o sea, quiero decir, ¿para qué sirve leer en mi libro? Para nada. Pero... Y es que no hace falta, o sea, a veces presta tirarse a la Bartola y leer algo que le emocione a uno. Si solo hacemos lo que sirve para qué, pues acabamos siendo máquinas, ¿no? Entonces, claro, la utilidad está en hacer cosas que no sirven para nada. Y actualmente el asturiano realmente necesitamos, ahora nosotros todos nos entenderíamos en castellano, pero sirve para muchas cosas, estamos conectando a nivel emocional de una manera que no podríamos si hablásemos en castellano. Entonces, lo que lleve el resultado de las cosas no es solo el resultado material, y el resultado sentimental, emocional, simbólico que tienen las cosas. Sí, hay desde luego hay expresiones o variables que no tienen una contraparte en otro idioma que no sea el nuestro. Claro. Y la forma como nos relacionamos con los otros paisanos de una forma muy particular, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, tengo un compañero que lleve aquí en Tarragona, aquí de Riosa, y yo nada más que lo conocí, el día que me lo presentaron, digo yo, tú ya es de Riosa, ¿no? Por la forma como... Sí, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces coincidimos por el pasillo, en la oficina, y ponémonos a falar en asturiano y tal, y queda todo el mundo, toda la oficina mirando para nosotros. Porque claro, nos sale de forma natural, ya no llega como... Y es muy interesante, ¿no? De esa complicidad, ¿no? Es decir, de somos paisanos, somos asturianos y falamos lo nuestro, ¿no? Y, claro. Y somos así de guays y tal.
Claro que sí, Bueno. yo entiendo, yo intento, Pero- por ejemplo, tengo amigos catalanes, yo voy mucho a festivales de música a Cataluña y tal, y a mí me presta muchísimo que la gente, bueno, y me daría, o sea, y que no tienen que importarles si a mí me importa o no, ¿no? Pero a mí me presta o sentirles falar, les cosas que no entiendan, les pregunto y ya está. A ver, evidentemente en euskera no podría mantener una conversación, pero en catalán sí que lo entiendo, me encanta, me parece que hay unos giros en el lenguaje también que son muy interesantes, una sonoridad preciosa. A mí el catalán me gusta muchísimo y no me molesta en absoluto que dos personas catalanas falen en catalán delante de mí porque entiendo que están teniendo un momento íntimo entre ellos, están falando con una lengua o sea, que un milagro también, que entonces estás siendo testigo de un milagro y lo único que dices son babayaes. Pues bien mejor cállate, yo creo. Y cállate en la lengua que quieras. No fales en ninguna lengua, porque... Al final parece que lo que estamos diciendo y es que hay una cuestión también de sensibilidad, ¿no? Es decir, de saber qué es lo que tenemos entre manos, cuál es la importancia de esta bayura lingüística, ¿no? Y bueno, y valorar un poquillín todo lo que se desprende en torno a ello, ¿no? Y una cuestión eso, puramente de sensibilidad. Hay gente que no tiene sensibilidad o piensa que, bueno, pues detrás de una bandera de dos colorinos tal, pues ya se puede tapar todo lo demás y que no hay más mundo que eso. Y una verdadera pena porque parece que perdemos, bueno, y es como ver la vida en blanco y negro. Y es muy triste. Es muy triste. Pierde la identidad. La identidad, efectivamente. Claro, y Claro. cuando vienen de fuera y te lo dicen, bueno, manca, pero bueno, dices tú, bueno, estoy fatal y tal. Pero cuando son nuestros propios paisanos los que desanicien puramente, ¿no? La defensa de este tesoro que tenemos, ¿no? De la yalga del asturiano, Sí, pues sí es bastante descorazonador. sí. Pero Pero bueno, hay que seguir trabajando. yo sí que veo cierta, por ser un poco optimistas y que no nos quedemos con esta idea, que ya es verdad lo que acabas de decir, pero yo sí que veo, por ejemplo, un resurgir por ejemplo, de la música tradicional. Yo entamé a tocar la pandereta y el pandero, la percusión tradicional hace 3 años, y en ese entorno en el que está Rodrigo Cueves y muchas más personas de tal aquí, se falan asturiano, aunque por semana non falen en asturiano o tal, se fai el esfuerzo de falar en asturiano. Si tardamos más en explicarnos, tardamos más, pero hay una decisión política también y hay una forma guapa de ensayarlo, ¿no? Y de decir, joder, estamos cantando, cuando cantamos esos cuartetes que aparecen también en Ratos en la Despensa y que incluyen Lutano también, son como conjuros del pasado, o sea, son como hechizos que nos vienen de generaciones anteriores en un idioma que es como si fuera magia, ¿no? O sea, que sigamos, a pesar de todas las piedras que se puso en el camino y todo el horror que se vivió Sobre todo, en el franquismo, que no se podía hablar, o sea, y date cuenta también otra cosa, que parece que hoy en día todo lo que no te ha guardado en una base de datos, en un servidor, en un centro de datos, estos que no existe. están de moda, parece que no existe, ¿eh? Toda nuestra vida y todo eso está metido allí. Sin embargo, estamos hablando de algo que, si no ahora, pero dentro de unos pocos años, va a parecer casi milagroso, que ya la transmisión oral. Sí. O sea, todo este conocimiento, esta forma de transmitir los conocimientos o de relacionarnos unos con otros de tú a tú, parece que está en peligro y que puede ser que dentro de unos años lo veamos ya como algo milagroso, ¿no? Decir, hostia. Por eso yo creo que estos espacios y los clubs de lectura y todo, yo tengo un club de lectura aquí en Sisión y hago todos los que pueda, voy a todos los que pueda, porque me parece lo mismo que ayer era cuando los paisanos se juntaban en la cocina para contar historias, el filandón, para filar. O sea, y eran esos momentos en los que te puedes juntar para transmitirte historias que te estimulen o que te hagan pensar sobre tu vida, o entender el mundo. Si es que lo que estamos intentando aquí y en todos los espacios en los que intentamos hablar, o sea, no lleva que yo venga a hablar de mi libro, lleva que compartamos ideas y reflexionemos sobre temas que nos importen, ¿no? Yo creo que
lo que pensábamos que nos iba a conectar más nos ha separado, ¿no? Y es una obviedad, o sea, ya lo hemos repetido hasta la saciedad, pero y es verdad, al final estamos comentando siempre por el móvil lo que quieren los medios que comentemos, lo que el político de turno quiere señalar para que no se vea esta otra cosa que están tapando por detrás. O sea, yo creo que hay que parar ya, o sea, hay que salir a la calle, a los centros pues eso, a los espacios comunales, a los centros sociales, a que generaciones de diferentes generaciones nos relacionemos. Hoy justo tuve la suerte en mi instituto, en el número 1 aquí en Xixón, de que vinieran les cigarreres que trabajaron en la tabacalera en Xixón. Y paisanes de 80 años que vinieron a falar a todos los guajes míos, a los que teníamos de cuarto de la ESO, y estaban encantados, y se rieron muchísimo, lloraron porque les contaron unas historias tremendas, pero también son muy graciosos los paisanes, como contaban, pues cómo robaban el tabaco de contrabando y tal, contaron unas cosas. Y decía, madre mía, es que esto es el humano, o sea, sentarnos a que los viejos nos cuenten historias, porque esto es lo que nos fa entender el mundo, si no entendemos nada. A ver, al final uno va con una linterna, el que va delante, una persona mayor sabe más que tú, entonces escucharlo, y es como que venga alguien que va delante de ti abriendo camino y te diga, mira, pasa esto, en esa esquina hay un yogur, ten cuidado, ¿no? Y para eso servían las historias orales, siempre fueron como una advertencia, cuidado que, yo qué sé, Caperucita Roja, cuidado que si vas por un monte oscuro, por un bosque oscuro te puede pasar esto, yo qué sé, o sea, el cuento de la lechera, cuidado, no vendas no te hagas castillos en el aire, ¿no? O sea, son advertencias las historias y son formas de decirle al que viene, al otro, al que te va a leer, ¿no? Que tenga cuidado, que tú sabes algo que igual él no sabe. Genial. Pues tenemos que dejarte porque no hay mucho tema, pero... Bueno, yo tenemos aquí... Abrimos mil cosas ahí. Pero qué pena, ¿eh? Encantada. Yo vuelvo otra vez cuando queráis. Si queréis leer más adelante Lutano y falamos de la novela, yo... Pues seguro. Pues sí, seguro que sí. Ah, oye, sí. enhorabuena también por el podcast que estaba prestándonos por la vida. Sí, es verdad. La verdad que también una ayuda de esta página, Bueno, Paloma y él a mejor. Sí, a ver, estamos muy cortaes, nos ponemos un poco nerviosos, pero nos presta también. No, pues estamos ahí cantando Vico con vosotros. Qué bien. Cada programa, ¿eh? A seguir así, de verdad. Muchas gracias a todos, encantada. Gracias por atendernos. Bueno, Raquel. Estamos en contacto. Muchas gracias a ti también, ¿eh? Gracias a todos. Venga, hasta luego, adiós. Adiós, Raquel.